Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro. Él fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y es uno de los miembros destacados del Cabildo por el Agua. Hoy justamente se cumplen 28 años del desastre de la Josefina. ¿Qué reflexiones le trae este aniversario, doctor Castro? Gracias por la entrevista. La primera reflexión que viene a mi mente es que las amenazas no han pasado en nuestro medio. Nosotros vivimos en una zona de fallas geológicas que pueden activarse en forma más aguda en cualquier momento. Tenemos 4 ríos respecto a los cuales tenemos que tomar siempre medidas para regular los caudales de agua, para el tema de las inundaciones y, por supuesto, el control de las actividades mineras en zonas de riesgo no pueden ser posibles, peor en esas zonas donde se genera el agua. De tal manera que es un momento importante para reflexionar, pero a veces lastimosamente nuestra cultura de la imprevisión y de no recordar el pasado, de perder la memoria, nos impide que sigamos actuando con previsión y precautelando los riesgos y las amenazas que existen sobre nuestra ciudad y en general sobre el territorio del cantón. Hay varias normativas que se encuentran en construcción, doctor Castro, que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Están nuestras autoridades locales, representantes en la Asamblea, moviéndose al son de los tiempos, haciendo lo correcto, lo adecuado, lo políticamente correcto, que es como esperaría la ciudadanía? A mí me preocupa, Gustavo, el hecho de que justamente no tengamos nosotros esa cultura de avanzar, de adelantarnos a los acontecimientos y de prever las situaciones de riesgos, amenazas y emergencias. En el caso, por ejemplo, de las reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Uso del Agua, nosotros vemos que no se avanza en concretizar el proyecto para introducir en la ley una protección de las fuentes de aguas en relación a los impactos a perpetuidad. Han existido muchas presiones por parte de las empresas mineras sobre la Asamblea Nacional que ha impedido avanzar sobre un tema que es trascendental y que ha sido de iniciativa de la doctora Gloria, de la señora Gloria Astudillo, una representante de la Asamblea Nacional que ha sabido llevar la defensa de los intereses ambientales de nuestro cantón. Y en el caso de nuestro medio, en el caso del territorio cantonal, advertimos que tampoco hay un avance en el trámite de la ordenanza que establece las zonas de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca y norma el uso y ocupación del suelo en esas áreas, así como las políticas públicas para incluir a las comunidades de altura en la defensa de esos territorios. Se envió oportunamente este proyecto de ordenanza. El concejal Zamora lo acogió muy bien y algunos concejales, entiendo que inclusive la mayoría, pero no hemos tenido noticia e información del avance del trámite de este proyecto de ordenanza, que es, Gustavo, un complemento a la consulta popular por la defensa del agua de Cuenca, dado que de partida señalaré que esa ordenanza persigue justamente limitar algunos usos en esas zonas de incidencia estratégica, haciendo uso de la facultad constitucional que tiene el GAD municipal de Cuenca para el ordenamiento, la gestión, el uso y el control del suelo. Al parecer no se entiende el contenido y los fines de esa ordenanza. Caso contrario, yo creería que ya debió haber tenido un tratamiento oportuno, acelerado en el seno del Consejo Cantonal. No sé qué están esperando. Y esto lo digo, Gustavo, porque primero la delimitación de las zonas de recarga hídrica que está ordenada en la consulta no se ha avanzado en ese aspecto y Senagua, de lo que nosotros conocemos, aún no inicia esa demarcación en forma coordinada con Etapa y el gas municipal de Cuenca. Entonces, las zonas de recarga hídrica delimitadas por Etapa
y que tienen que ser delimitadas definitivamente, no avanza. Luego, por Este es un resolución, punto muy importante, doctor Castro. ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer, por lo menos dejando de hacer con la oportunidad de vida como deriva de la consulta popular? De ese 80% de los habitantes del Cantón Cuenca que se pronunciaron por la prohibición de la explotación minera en zonas de recarga hídrica. bueno, lo que no se está haciendo es ya avanzar en el proyecto de delimitación de las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Machángara, Yanucay, Tomebamba, Norcay, en los ríos de la consulta. Usted debe conocer, Gustavo, que en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, expedida el 6 de agosto del 2014, se estableció 2 años para que Senagua realice la delimitación de las zonas de recarga hídrica. Ese plazo feneció el 6 de agosto del 2016. Y a pesar de que el plazo ha fenecido, Senagua no ha realizado la delimitación de esas zonas de recarga hídrica. Ahora se ordena en la consulta popular que realice esa demarcación en coordinación con Etapa y con el GAD municipal, y hasta ahora no se realiza. ¿Por qué no realizó Etapa dentro del plazo que la propia ley de aguas estableció? Es porque ya ni sencillamente estaban creando el ambiente necesario al no delimitar para que puedan realizarse las concesiones mineras en fuentes de agua. Luego, ahora ya tenemos, ¿no es cierto?, un mandato imperativo de la ciudadanía y vemos que aún no se inicia esa delimitación. ¿Qué se está esperando? Esto va para las calendas griegas y por lo tanto seguirían las amenazas como tal. El segundo aspecto que aún no se cumple como resultado de la consulta popular es el hecho de que se tenga que colocar dentro del PDOT, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, y dentro del Plan de Uso y Gestión del Suelo, esta delimitación de las zonas de recarga hídrica y las prohibiciones de la actividad de minería, de gran minería metálica en las zonas de Tarqui, de Llanucay, del Machángara y el Tomebamba y de mediana minería en Norcay. Si no están delimitadas las zonas de recarga hídrica, tampoco va a ser posible que en el PDOT y en el PUGS se haga constar esa delimitación ya prohibiendo esos usos del suelo. Pero hay por lo menos iniciativas que tiendan a eso, doctor Castro. El Cabildo por el Agua ha sido un protagonista dentro de este tema. Se le ha consultado por parte de concejales del municipio. Hay señales de que se esté trabajando en esto. Después de la consulta, Gustavo, no hemos tenido nosotros una coordinación con el GAD municipal de Cuenca. Yo en lo personal he tenido una conversación, una comunicación vía WhatsApp con el señor alcalde de la ciudad, enviándole el proyecto de ordenanza, que establece las zonas de incidencia estratégica para el desarrollo sostenible del territorio del Cantón Cuenca y norma también las políticas para las comunidades de altura, ante lo cual recibí como respuesta del señor alcalde que entrarían al análisis. Hemos enviado también este proyecto de ordenanza, por supuesto, a cada uno de los señores concejales y hemos enviado también a los presidentes de los GAT parroquiales que están involucrados en esas potenciales zonas a delimitarse. Pero hasta el momento no hemos tenido acciones concretas que revelen, uno, que se está socializando el proyecto, dos, que se está analizando el proyecto y tres, que por lo menos nos inviten para participar en el debate, en el análisis del contenido de ese proyecto de ordenanza. Ese proyecto de ordenanza, Gustavo, es como la llave a la cerradura, o como la cerradura a la puerta, o la puerta al cerramiento, para que entienda la ciudadanía. En esta ordenanza, sin esperar la acción del Ministerio del Ambiente, sin esperar la acción del Senagua, el Consejo Cantonal de Cuenca, en uso de sus potestades exclusivas que le da la Constitución de la República, puede delimitar estas zonas de incidencia estratégica para el desarrollo del cantón que están más allá, incluyen, por decir así, pero están más allá de las zonas de recarga hídrica. Para tener una mejor visualización, ¿cuáles zonas se podría mencionar como ejemplo de las que se verían afectadas por esta ley?
Estas Esta zonas, ordenanza, perdón. en esta ordenanza se establecen 6 zonas o áreas de incidencia estratégica para el desarrollo del Cantón Cuenca. ¿Por qué? Porque estas 6 áreas vienen a ser el núcleo en donde están incluidos los páramos, los humedales, las fuentes de agua, los bosques y vegetación protectores. Es decir, estas áreas son el corazón, el hígado, el páncreas para el resto del organismo, para el resto del territorio del Cantón Cuenca. Le voy a decir algo en forma muy directa para que entienda la ciudadanía. Sin la protección de esas áreas de incidencia en el desarrollo de nuestro cantón, Cuenca no es nada. No lo es, porque el rato que se toquen estas áreas, en un territorio del Cantón Cuenca que todos conocemos que geomorfológicamente es muy complejo, con muchas pendientes, con escasas zonas inclusive para el desarrollo agrícola ganadero, con terrenos de grandes pendientes. El rato que se toquen estas zonas, nos arrasen con estas zonas de incidencia estratégica, el resto del territorio del Cantón Cuenca no podía tener un desarrollo sostenible. Por eso es urgente, no solo por el tema de las fuentes de agua, sino porque son los territorios, núcleos vitales de nuestro cantón para que el Consejo Cantonal pueda efectivamente delimitar. ¿Y Y esto solo depende de voluntad política. qué nos puede decir, doctor Castro, sobre ese otro proyecto de ley, reformas de carácter legal a la Ley de Recursos Hídricos y Uso Sostenible del Agua que se impulsa en la legislatura, que introduce estos conceptos de impacto a perpetuidad, de incertidumbre irresoluble? Esa reforma a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y de Uso del Agua es muy importante para establecer justamente los impactos a perpetuidad y que las autoridades, comenzando por las autoridades del ambiente, las autoridades que tienen que ver con el desarrollo agrícola y pecuario del país, en fin, todas las autoridades, en mancomunidad, en coordinación, puedan establecer políticas públicas que justamente miren a preservar las fuentes de agua en nuestro país, lo que se llama estas zonas de importancia hídrica y, por lo tanto, que en el tema de exigencia a las concesiones mineras, pues estas tengan que contemplar en sus proyectos de exploración, de explotación, justamente estos impactos a perpetuidad. Y claro, las mineras saben de que esto es una cosa muy seria, porque las remediaciones, sobre todo en zonas muy sensibles, es prácticamente imposible, Gustavo. Esos impactos a perpetuidad quedan para los gobiernos locales, para el gobierno nacional. Las compañías mineras luego de explotar alzan el vuelo, llenados los bolsillos, se largan y quedan devastados esos territorios, esas grandes represas de desechos, de materiales tóxicos, y entonces quedan unos impactos como los que tenemos hasta la actualidad, de hace más de 2 millones de 2000 años atrás, como las explotaciones, por ejemplo, mineras en el Imperio Romano, cuyos impactos quedan hasta la actualidad, o como en nuestro territorio del Cantón. Tenemos una zona nosotros en San Bartolomé, Santana, donde existen justamente residuos de impactos ambientales que hasta ahora no se subsanan. En Hablando general, en el de, mundo entero. Hablando de remediación, doctor Castro, hay ciertos casos que se vuelven emblemáticos, pues quedan como referentes de una actitud de los colectivos sociales. Nos referimos al caso de los bomberos que pretendían instalar una estación bomberil produciendo efectos bastante delicados sobre el medio ambiente en la zona del Cajas. Los bomberos mantienen una actitud de rebeldía con respecto al tema, no han seguido la sentencia de la Corte con respecto a los procesos de remediación que tenían que haberse dado ya allí, han apelado, insisten en su proyecto y por el momento no se consideran afectados por las decisiones judiciales. ¿Cómo mira usted este tema?
Allí tengo que decir con tristeza y duela a quien le duela, Gustavo, lo que más nos sobra a nosotros son leyes. Créase que la autoridad competente, y en este caso concretamente el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca y otras entidades, el propio Ministerio del Ambiente o la propia Senagua, tendrían que asumir medidas en el ámbito administrativo para que de una vez por todas se ponga coto y no se den falsas expectativas de que se pueda construir nada allí. Pero no hay una actitud decisiva. Todo el mundo se echa la pelota, se da las vueltas, de oficio en oficio. Están buscando al burro y montados en el burro. Perdóneme, Gustavo, que tenga que referirme en esos términos, pero ya es el colmo. Aquí en este país, insisto, lo que más nos sobra son leyes, reglamentos, resoluciones de acuerdo, pero lo que nos falta es decisión política para hacer cumplir, primero, la Constitución y segundo, la Constitución. Y entonces, legal, pero no aplica. Tenemos dentro del propio municipio la Dirección de Control Urbano, tenemos dentro del propio municipio etapa dotada de todas las competencias, tenemos la Comisión de Gestión Ambiental, eso en el caso del gas municipal. El Ministerio del Ambiente tiene suficientes atribuciones y Senagua mucho más. De forma, Gustavo, que es un tema de ejecución, de tener voluntad, de realmente ponerse drásticos en la aplicación de la ley. No se quiere autoritarismo y arbitrariedad, se quiere una aplicación recta de las leyes. Nos da Pero la nos idea de damos que las está vueltas y las faltando vueltas. ejecutividad por parte de nuestras autoridades en todos estos temas medioambientales, doctor Castro. A mí me parece que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo esa falta de ejecutividad, de no asumir las competencias, las potestades, de no aplicar el marco jurídico. Y claro, vamos dilatando los temas, vienen los juicios, vienen las acciones administrativas, porque no hemos sabido aplicar a tiempo lo que determinan las ordenanzas y no se diga, ¿no es cierto?, la Constitución y la ley y las leyes. De forma que en materia ambiental, yo diría que es necesario las leyes, la reforma, por ejemplo, a la ley de recursos hídricos. Pero créase, Gustavo, que aún sin eso, usted tiene un amplísimo margen de poder proteger el ambiente. Le voy a poner un caso. Usted examine la ley orgánica de recursos hídricos y ahí tiene usted obligaciones no solamente para delimitar las zonas de recarga, sino los márgenes de las áreas de protección. Tiene usted atribuciones para delimitar las áreas de importancia hídrica. Parece ser que a nivel nacional ya se logró delimitar algunas áreas de influencia hídrica, pero vaya a ver usted si se aplica. Vaya usted a ver si se aplican todos los deberes y atribuciones que establece la ley de agua respecto del cuidado de los lechos de los ríos, de las quebradas, de las propias acequias, acueductos, de las obras de riego. Vaya usted a ver si se aplica. No se aplica, Gustavo. De manera que yo vuelvo a insistir, normas es lo que más tenemos, voluntad política de aplicarlas es lo que falta. Gracias, doctor Castro, por habernos atendido. El doctor Carlos Castro fue decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca y es miembro del Cabildo por el Agua.